edad de oro del capitalismo, y una salida, como dijo el mismo Hobsbawm, que hay consenso en la teoría social crítica, de lo que sería el inicio del ciclo neoliberal, que tiene un punto de apoyo muy importante que establece de alguna forma otra periodización, incluso política, para América Latina, que entiendo que tiene que ver con el fin de las dictaduras militares y el advenimiento de las democracias en América Latina. Algo de esto venimos conversando con Guilherme y venimos pensando para hacer una historia intelectual y reconstruir la crisis del marxismo, la crisis de quienes estamos de esa doble función. La primera es una creciente imposibilidad de construcción de una economía postcapitalista con fuerza generalizable. El mundo que describía tanto Klaus como Virginia es Castells y otros tantos, es un mundo crecientemente capitalista, ¿sí? Eso ha alimentado tesis, opiniones de retorno a Marx, que hablan que nunca ha estado tan vivo Marx ahora que el mundo es completamente capitalista. Yo disiento con esa perspectiva. Yo lo que creo es que se produce, por el contrario, algo que no estaba en el horizonte de expectativas políticas de las ciencias sociales marxistas, ¿sí? O de la teoría social marxista, lo que hoy se presenta, que es lo que varios llaman los marxistas. Saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. O sea, está anquilosado y está detenido la imaginación política transformadora del marxismo. Y eso no es una cuestión subjetiva, no es un problema de formación individual, no es un problema de talento teórico de un marxista individual. Tiene que ver con ese proceso, ¿sí?, de desdiferenciación, ¿sí?, que lleva a que lo no capitalista como proyecto societal, como proyecto económico general, como proyecto político-económico, tienda a desactivarse, ¿sí?, en un registro tendencial. Junto con eso, otra constatación, que es al capitalismo una máxima. Al capitalismo se lo supera económicamente o no se lo supera. Se conjugan esos dos registros, es decir, de partir de una crisis del marxismo que tiene muchos bosques permanentemente, y es todos entienden cosas distintas por la crisis del marxismo. Basta revisar los artículos de los grandes teóricos marxistas. Generalmente son los marxistas los que vuelven a reclamar o vuelven a validar el retorno de Marx, previsiblemente, ¿sí? Basta observar ese registro para ver que cuando reconstruyen lo que sería la crisis del marxismo contemporáneo, casi todos entienden cosas distintas. Hay 2 o 3 puntos de apoyo en común que no me voy a detener, pero en cualquier caso yo les voy a proponer un registro, una definición de lo que sería, a mi modo de ver, esa crisis del marxismo. Básicamente, yo creo que la crisis del marxismo se apoyó sobre 2 causas principales. La primera de ellas, es algo que Perry Anderson ya lo viene señalando como un proceso para los países europeos que se inicia de los años 50 en adelante, que tiene que ver con la ruptura material, hago hincapié en material, de la relación entre práctica teórica y práctica política. Separación material entre práctica teórica y práctica política, donde la práctica teórica quedó subsumida en el sistema académico y la práctica política se cindió, se separó, y la práctica, en términos generales estoy hablando, después hay excepciones, después está García Linera, pero en general, a nivel global incluso, pero también en América Latina. Y la práctica política, ¿sí?, quedó subsumida a los movimientos políticos, a los partidos políticos de inspiración marxistas, más o menos doctrinarios, pero con un contrato fuerte con el marxismo. Con una particularidad que tiene que ver con este mismo proceso de retracción que les presenté. Es decir, tanto la práctica teórica marxista como la práctica política marxista, ¿sí?, está en una fase
de retraimiento. O sea, no hay mayor cantidad de intelectuales, o sea, después voy a desarrollar esto, puede ser algo polémico, digo, pero no hay mayor cantidad de intelectuales marxistas que en otro tiempo, ¿sí? Sobre todo en el cambio generacional, o sea, donde se ve la fuerza de una tradición, y desde ya no hay éxitos políticos constatables, ¿sí? De movimientos o partidos políticos marxistas o de inspiración marxistas que hoy, hace 10 años, estén en condiciones de ganar una elección, ¿sí? De tomar el poder del Estado, de iniciar un proceso de transformación social desde arriba o desde abajo. Ese es un elemento que es constatable. Se puede observar sin mucho esfuerzo, que no es un momento de oro para la salud teórica y para la salud, pese a los esfuerzos encomiables que hacemos desde la resistencia. Pero en cualquier caso se observa eso, primera separación. Segunda causa de la crisis del marxismo, a mi modo de ver, tiene que ver ya con esa práctica teórica marxista que se empezó a hacer en la academia y que se empezó a hacer en la universidad. Y ahí a mí me parece que se produce una ruptura de la comunicación entre tres elementos que son centrales de lo que llamaría también, a mi cuenta, una identidad marxiana o un proyecto identitario marxiano, no marxista, marxiano. Y es la ruptura de la relación entre la crítica, que podemos llamar un núcleo crítico, un núcleo racional científico. Cuando hablo de acá de núcleo racional científico, es fácil constatar, para quien tiene lecturas de teoría sociológica clásica, que el núcleo racional científico del marxismo tiene un punto de diálogo muy fuerte con el pensamiento social clásico en general. Hay elementos que, bastardeando Pulanza, llamaría de cierta autonomía relativa entre el núcleo científico, racional científico del marxismo, que lo comparte se observan elementos comunes fuertemente con un pensamiento alemán, fuertemente con Weber, con Simmel, con Durkheim. Hay puntos, acuerdos comunes en torno a una serie de principios, un principio holístico, un principio relacional, un principio socioprocesual, ¿sí? Conjunto de elementos, de coordenadas metodológicas generales, ¿sí? Que colaboran en la construcción de eso que la Ilustración puso en nombre de una ciencia, de un momento positivo para hacer ciencia, ¿sí? Pero de un elemento científico, que forma parte del elemento de Marx. Y un tercer elemento que me parece clave, ¿sí? Que tiene que ver con el elemento que yo llamo transformativo. Un núcleo transformativo que remite a lo político al interior de la teoría marxista y que involucra una idea de proyección política, que involucra una idea de perspectiva, no de profecía, como se le critica a esa necesidad de incorporar la pregunta por el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Estos elementos en el pensamiento, en mi lectura, y eso queda ejemplificado en la introducción al Capital de Marx. Ahí habla de la dialéctica, ¿sí? Como una dialéctica racional, crítica y revolucionaria. Yo creo que lo revolucionario es como una concreción de algo que podría elevarse en su nivel de abstracción para concretizarse de otro modo hoy. En cualquier caso tenemos tres núcleos. En esa tenemos el núcleo transformativo, el núcleo crítico y el núcleo racional. Hay una relación de inmanencia entre esos elementos y de irreductibilidad. Entonces, toda crítica es una crítica científica orientada a la transformación social, toda política tiene base científica y estructura un principio de negación a partir de la crítica, e igualmente toda ciencia no es una ciencia absolutamente positiva, sino que tiene un momento de negatividad, de crítica, y que también se hace cargo de
contornear o de pensar la incidencia o la forma de controlar, ¿sí?, y de proyectar un proyecto societal alternativo. Incidir en el proceso evolutivo en términos progresistas, de izquierda, postcapitalistas. ¿A qué ha llevado eso, a mi modo de ver, para el marxismo contemporáneo? A un trastocamiento de esos registros, de esa construcción identitaria. No llamo metodológica, porque lo metodológico estaría en el núcleo racional, pero sí identitaria. Y creo que el marxismo, una parte importante del marxismo, que yo llamo el último marxismo, que es un marxismo que se desarrolla en América Latina a partir de los 80, en Argentina a partir del año 83, ¿sí?, en otros países coincidiendo más o menos, y que es a punto pilar, ¿sí?, total de lo económico capital. Es decir, no es, se trata de reconocer en términos weberianos, efectivamente, no negarlo. Es decir, hay una crítica que por este proceso que señalo de diferenciación sincrónica, esa imposibilidad de planificar políticamente el camino hacia lo postcapitalista, ¿sí?, que en una identidad de la derrota, porque fuimos derrotados, ¿sí?, eso cobró la forma de una posición más reactiva, ¿sí?, en una resistencia, y se transformó la crítica en crítica a la dominación. Crítica en crítica a la dominación. Y se escindió del núcleo, a mi modo de ver, racional, y se escindió del núcleo transformativo, que formaba parte de ese proyecto, que era un proyecto ilustrado, moderno, ¿sí?, que atendía a las ambivalencias de la modernidad y que pretendía desarrollar algo que es clave, que es un programa, que es entender el marxismo como una teoría y un programa de cambio social. Una teoría y un programa de cambio social. Esa identidad creo que es una identidad en crisis, creo que es una identidad en crisis, que sigue en crisis, en esos términos que lo señalé, y simplemente voy a poner, y creo que llevó algo que es central para mí, que es a la desactivación del núcleo racional científico, ¿sí?, del marxismo o de la tradición marxista. Esto lo digo en términos muy generales. Hay casos puntuales y trayectorias que no se ajustan a esta parametrización, no quiero ser injusto con eso, sí trato de atender a un elemento más general por lo que observo en Argentina, en América Latina y en otros países. Cuando hablo, para también ser justos, de una crisis del marxismo, me estoy refiriendo a la identidad de ese último marxismo. Y ese último marxismo reconozco mínimamente 3 tipos de marxismo ahí. Creo que un marxismo que yo llamo integracionista, ¿sí?, un marxismo autonomista, ¿sí?, que es más autonomista que marxista en buena medida, y un marxismo que podemos llamar, a falta de una palabra mejor, ortodoxo, digamos, porque tiene un contrato distinto con el pasado, digamos. No por eso es más débil, pero tiene un contrato distinto del pasado. Se lo podría decir clásico también. Lo que yo considero ahí es que se producen estas dos identidades, se representan muy bien en dos discusiones claves que se dieron desde los años 80 hasta la actualidad en América Latina en torno al marxismo, y que ponen en una situación, al menos en aprietos, ¿sí?, o que agudizan esa crisis, ¿sí?, del marxismo en los términos en los que presenté. Cuando digo crisis, no es una crítica al marxismo para abandonar la tradición marxista, es una forma de volver a revisar la tradición marxista, como dijo Virginia, de un modo heterodoxo, creativo, volver a Marx, volver al marxismo, pensando qué está vivo y qué está muerto en Marx, qué está vivo y qué está muerto en el marxismo de antes, el marxismo moderno, podemos llamar, y en el marxismo de estos tiempos a partir de los últimos 35 años. Rápidamente, y con esto voy a ir terminando, les presento 2 casos, ¿sí?, uno de lo que llamo el marxismo integracionista y otro de lo que llamo el marxismo autonomista, o una discusión que se entabla y que vincula y que procesa lo autonomista del marxismo con otro marxismo, podemos llamar marxismo jacobino, ¿sí?, es jacobino. Un caso interesante para observar estas derivas de esta crisis
que se produce a partir de las coordenadas que les señalé inicialmente es el caso del marxismo gramsciano. Por ejemplo, en Argentina tuvimos una experiencia muy fuerte que tuvo un punto de anclaje en el exilio mexicano y que irradió en buena medida, ¿sí?, en parte de América Latina. Y fue la experiencia que se construyó en torno a una revista que se llamó la revista Pasado y Presente, y un intelectual de referencia de esa revista es uno de los cordobeses de mi ciudad más ilustres, que es José María Aricó, un gran autor, que escribió un gran libro, que se lo recomiendo mucho, que se llama Marx y América Latina, que es un libro de los años 80, justamente, donde él se propone traducir a Marx o intentar una traducción de Marx a partir del señalamiento de algunos elementos eurocéntricos que habría que superar para la construcción de un marxismo propio. En cualquier caso, ¿qué se observa? En el caso de Aricó y en el caso de Portantiero, otro marxista leninista inicialmente, con lectura fuerte de Gramsci, dos momentos importantes, dos momentos en ambos autores. Un momento más leninista, ¿sí?, que es el primer Aricó, que le llamo yo, o el primer Portantiero, donde leen a Marx, ¿sí?, sin perder la referencia al núcleo racional científico del marxismo. Eso es, sin la exclusión de una economía política, ¿sí?, sin la exclusión de un principio multidimensional. Como ustedes saben, la recombinación de lo económico, lo político o lo ideológico / lo cultural, ¿sí? Eso tiene que ver con uno de los tantos principios que no le pertenecen al marxismo, que es un principio multidimensional de análisis. Lo tiene Weber, lo tienen todos los autores clásicos. Lo que se observa claramente en el proyecto de Aricó, a partir de los 80, ¿sí?, es el avance de un culturalismo muy importante. ¿Cómo se construye ese culturalismo? Y que tiene que ver con el movimiento de lo que se llamó el socialismo democrático en América Latina, ¿sí?, de un marxismo que se fue convirtiendo en una socialdemócrata, ¿sí?, o que tuvo, al menos a partir del alfonsinismo, de Alfonsín en Argentina, el primer gobierno democrático luego del proceso militar, ¿sí?, ahí esta izquierda, que era marxista, ¿sí?, se sintió interpelada y se sintió llamada a participar en la construcción de ese momento diferente, postcapitalista. Capitalista, no postcapitalista. ¿Qué se observa en ese caso? En ese paso que fue clásico en América Latina, está muy bien teorizado por Lechner, el paso de la revolución a la democracia. Ahí se instala con mucha fuerza, desde el marxismo mismo, la categoría de democracia, o la centralidad de la noción de democracia, como categoría política central estructurante de las teorías sociales, ¿sí? ¿Y qué se observa ahí en el caso de Aricó? En ese giro democrático y culturalista, ¿sí?, la exclusión de lo económico. Hay una, como les decía, en ese pilar, hay una exclusión de lo económico capitalista. Lo económico capitalista dejó de formar parte, ¿sí?, de la construcción de este proyecto de pasado y presente, porque era lo económico capitalista, ¿sí?, lo que les impedía, ¿sí?, procesar en términos críticos o trascender una identidad anticapitalista. Entonces, que era propio de la izquierda y que era propio del marxismo. Entonces, ¿en qué se convirtió ese grupo? Desarrollando un anticapitalismo cultural, ¿sí?, y una exclusión de lo económico. Si se asume lo económico en esas circunstancias, hay que asumir la política económica del alfonsinismo, que era una economía política keynesiana, o con pretensiones keynesianas, ¿sí?, que era parte de un proyecto que no era de la izquierda, y que no era de la izquierda marxista. Entonces se observa una exclusión de lo económico, ¿sí?, pero no de una identidad anticapitalista. Seguían siendo anticapitalistas culturales, pero no económicos. Fracturaron ese principio multidimensional, como una apuesta estratégica de ese espacio político, ¿sí?, para sobrevivir en ese momento, ¿sí? Formó parte de los escepticismos, cómo se procesaron los escepticismos políticos y científicos que se precipitaron a partir de ese momento. Exclusión de lo económico capitalista y aceptación silenciosa y por defecto de eso mismo, de lo económico capitalista, porque lo excluyen pero lo aceptan, se acepta esa economía, capitalista. Anticapitalismo cultural y horizonte de expectativas difusos,
porque también ese proyecto no tuvo un horizonte de expectativas postcapitalistas. Tuvo una omisión de lo económico, pero no se proyectó como un programa, como un espacio político con pretensiones postcapitalistas. El segundo ejemplo, y voy muy rápido con esto, así voy cerrando, tiene que ver con algo que es muy vigente hoy y tiene que ver con los debates en torno al extractivismo. Al extractivismo que tiene un punto, un capítulo, no sé si el más importante, pero un capítulo intenso hoy en el caso boliviano. Y ahí creo que igualmente se plantea de parte del autonomismo, eso ya no sería marxista en este caso, me refiero a autores como Maristela Svampa, Michael Lowy no está ahí, pero serían de los autores que reclaman una agenda ecológica para el marxismo y para la teoría marxista, Eduardo Budinás, Miñolo, una serie de autores que ustedes posiblemente conozcan, y que me parece que lo que se pone en juego ahí, digamos, es igualmente un anticapitalismo económico societal y un horizonte postcapitalista. Cuando es anticapitalismo, una negación de todo lo capitalista, todo lo en ese esquema, no estoy criticando, estoy presentando un esquema, todo lo capitalista, la totalidad de lo negativo se restringe al presente capitalista y se traslada la totalidad de lo positivo a un horizonte postcapitalista, ¿sí? Yo creo que en el caso de García Linera lo que se observa es una suerte de reactivación política, no teórica, reactivación política del núcleo científico de Marx. No es teórica porque no la reconoce en la teoría. En su texto teórico central de García Linera, que es Forma Valor y Forma Comunidad, García Linera tenía una apuesta más autonomista. Cuando gana las elecciones el MAS, ¿sí?, ese esquema se trastocó teóricamente y no hubo un desarrollo teórico social sistemático de García Linera que negara su teoría del capitalismo anterior, pero sí la fue desarrollando al calor de las discusiones con la izquierda. Entonces, ¿qué observo? García Linera, vicepresidente de Bolivia, ¿no? Eso. ¿Qué observo en el caso de García Linera? El reconocimiento sistemático, y no es muy interesante esto como opera en la izquierda, el reconocimiento sistemático y no explicitado de lo económico capitalista. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se propone García Linera, como cualquier otro gobernante que se tiene que encargar del desarrollo de las políticas económicas del Estado, un proyecto de expansión capitalista de la economía nacional, bajo la forma que eventualmente tenga. Pero hay reconocimiento de lo capitalista en la gestión de lo económico, ¿sí? Pero ¿cómo se procesa eso en el caso de García Linera? Se procesa a partir de un horizonte postcapitalista. Es decir, hay como un estado de excepción, se presenta un estado de excepción de lo capitalista y un horizonte postcapitalista para el gobierno, un gobierno de inspiración marxista. En cualquier caso, se pone en juego una agenda del postdesarrollo que implica la negación del desarrollo económico con una agenda del desarrollo omitido de su teoría, que es una agenda de desarrollo económico de García Linera, con un horizonte postcapitalista. Pero lo último que planteo con esto también, hay un dilema que se presenta para mí que es interesante observar, porque hay dos modos de procesamiento temporal distintos de lo postcapitalista, y que creo que remite a dos principios de realismo incluso, que yo llamaría, y no lo desarrollo, pero después conversamos, un realismo ecológico y un realismo sociológico político. No dos principios, no un irrealismo y un realismo, no un realismo de parte de la aceptación del capitalismo y de observar el capitalismo, sino dos formas realistas que ingresan dependiendo cómo se pondere lo ecológico en primera instancia y lo económico. De lo que se trata finalmente, para mí, el desafío que se presenta es de reconstruir la comunicación entre lo racional científico, lo transformativo y lo crítico, ¿sí? Y creo que el anticapitalismo, del modo en que se planteó, del modo radical en que se planteó desde el marxismo político y académico, así como el anticapitalismo solo y el anticapitalismo combinado con un utopismo postcapitalista, que fue de lo anti a lo post, no de lo capitalista a lo postcapitalista, sino de lo anticapitalista a lo postcapitalista, yo creo que fue parte del principio de ese declive del marxismo, y que tiene que ver con la desatención del núcleo racional científico, de lo que yo llamo el proyecto intelectual
del marxismo. Creo que se trata de recuperar el tiempo futuro para la teoría marxista y tomarse en serio la temporalidad futura. Pido disculpas por la extensión y muchas gracias. Bom, são meio-dia e 20. Acredito que nós podemos fazer aí uma meia hora, 40 minutos de discussão. Peço apenas para que as perguntas sejam mais objetivas e pontuais, de modo que tenha tempo para todos participarem, para todos perguntarem. Microfones abertos. Oi? O que é isso aqui? Não tem microfone móvel, então para fazer pergunta, vira aqui na frente. Se ninguém quiser começar, começo eu, então, porque eu tenho uma pergunta. Já tem uma pessoa? Precisa de microfone? Oi? Precisa. Por conta da tradução ali é importante do Léo, facilitar um pouquinho a vida do Léo. Já boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Meu nome é Moisés, sou professor lá em Santa Catarina de Direito. Uma pergunta bem simples mesmo. Eu não consegui pegar toda a palestra do Klaus, porque não me ajeitei bem com o metrô e me atrasei, mas consegui pegar boa parte, então, mas eu acho que a pergunta cabe para os três. Eu fiquei escutando, sobretudo, a temática da expropriação, aqui já é uma temática, já recuperando talvez, não sei se eu me perdi, mas é uma ideia bloquiana de uma utopia futura, talvez, né? De um porvir. Então, mas eu queria compreender, e a Virgínia falou isso especificamente, onde que se insere a forma jurídica nessa compreensão de vocês? Porque a Virgínia falou especificamente que a forma jurídica ela aparece enquanto liberdade, né? Então, porque um dos debates que a gente faz, a apropriação ou não apropriação das teorias, sobretudo do direito, especificamente soviético, é a apropriação do pensamento do Pashkanis, por exemplo, do Stuttgart, por exemplo. E aí há uma superação de uma ideia normativista de direito, né? Então, eu queria saber, porque a impressão que me dá é que, em grande medida, o Guilherme nem consegui ver, em grande medida que há uma relação normativista com o direito ainda, pelo menos nas análises que eu vi. Guilherme, eu não consegui vê-lo, e aí ele pode responder também, eu posso estar fora do contexto com o que você falou, né? Então, a minha ideia era tentar compreender onde se insere a forma jurídica nesse elemento da expropriação, e eu só vi a Virgínia se referindo ao Guilherme, falando com a questão da violência, mas para além, inclusive, dos elementos da violência, se é um elemento de construção de subjetividade, se há elementos distintos que a forma jurídica possa contribuir na reprodução desse sistema capitalista. Só para esclarecer, os que chegaram atrasados, eu não falei, eu vim aqui para ouvir e para fazer pergunta também. Quem mais? O púlpito é um obstáculo. Boa tarde à mesa. Um convidado também da América Latina. A mesa comentasse acerca também da palestra do professor do Marx ser eurocêntrico, enfim. Até porque um ponto de virada seria aquelas cartas a Veras Azulis, de
sobre a Revolução Russa, e também comentar a importância da teoria marxista da dependência para essa discussão sobre as expropriações, enfim. A professora tem um livro dela que fala sobre o Marini lá, enfim. Teoria marxista real, não do nosso ex-presidente. O que mais, Rafael? Bom, é uma pergunta para a Virgínia, né? Que quando você estava falando sobre expropriação, né, me veio à cabeça esse debate, eu queria ouvir. Meu nome é Rafael, eu sou professor da UF, do curso de Políticas Públicas. Enfim, a partir do debate sobre expropriação, eu queria te ouvir sobre esse ponto. Especificamente, né, no debate que foi muito forte nos anos 70 na história, na tentativa de caracterizar, né, o que foi o século XVI, sobretudo no Brasil e na América Latina, ou seja, qual foi o caráter daquela expropriação, sobretudo o debate entre o Caio Prado Júnior e depois mais para frente com o próprio Eric Williams, né, que na tentativa de caracterizar o século XVI, o processo colonial, já nos primórdios de uma inserção global num sistema comercial, né? Não lembro exatamente a categoria que o Caio Prado usa, e depois o Jacó vai criticar isso no escravismo colonial, na defesa de uma categoria de modo de produção escravista, tentando dizer que aquilo ali não era plenamente capitalista, né? Porque isso define, em certa medida, o teor da expropriação. E o Marcelo Badaró, num texto recente, ele tentou articular essas duas noções, e, enfim, algo que eu nunca li muito sobre, eu queria te ouvir sobre isso, né? E em relação ao professor Esteban, na hora de classificar o que você chamou de marxismo autonomista, você se referiu ao Michel Louvi, o Garcia Linera e o Mignolo, né? A minha questão será que dá para encaixar o Michel Louvi, que sim, enfim, que tem todo um processo de recuperação no pensamento dele, bastante distinto, por exemplo, do Mignolo, no qual a influência do Nietzsche é fundamental, inclusive para pensar a própria metodologia que ele aborda a América Latina, que é diferente, por exemplo, da forma como o Louvi pensa? Vinícius, eu vou fazer uma pergunta, porque a minha questão é muito conectada com a do Moisés, daí eles respondem, a gente abre para uma próxima rodada e você já é o primeiro inscrito, tá? Minha questão realmente é bastante conectada com a do Moisés, só que eu vou formulá-la não a partir da questão da crítica à forma jurídica, como o Moisés falou, mas a partir da questão da teoria do desenvolvimento capitalista. E minha pergunta, de maneira bem objetiva, é se é possível pensar troca de equivalentes e expropriação como fases separadas do desenvolvimento capitalista, ou se não, nós estamos diante de um processo amalgamado. Se for possível pensar em fases separadas, seria possível nós admitirmos que há uma certa preferência ou primazia em determinados ciclos históricos da troca de equivalentes e primazia em determinados ciclos históricos da expropriação, né? Contextualizando de maneira bastante rápida, pensar a troca de equivalentes aqui, eu estou pensando no seguinte sentido: uma possibilidade de sociabilidade que se dá pela abstração real do indivíduo e, portanto, da permuta entre iguais, mas que ao mesmo tempo oculta e reprime a instância material, onde estão as estruturas de reprodução da desigualdade e, portanto, o lugar da apropriação de trabalho alheio. Expropriação, como eles já brilhantemente apresentaram, como espaço de uma violência política, jurídica, em que essa violência explicita a desigualdade, ela expressa abertamente a desigualdade e não a oculta, como se dá no momento da troca de equivalentes. Então, minha pergunta de maneira bem rápida é isso: é possível pensar essas como duas fases diferentes ou não? Como um processo amalgamado? A Virgínia tinha usado o termo lastreado, né? Quer dizer,
a troca de equivalência está lastreada na expropriação, né? Eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho mais essa questão que está muito conectada com a pergunta do Moisés. To Kiama 2 days ago, no, not 2 days, some days ago, yes, in Sao Paulo, and it was very impressive to listen because he interpreted that what he calls fetishism of law. Yes. So on the one hand, you have the formal law. On the other hand, violent relationships are on the other side. But I think we need one more idea to understand the legal form and the law. In my interpretation, I'm coming from the global north, so it's a little bit different view. In my interpretation, the law is created and influenced by class struggle and social conflicts. So the law is not only the law of the ruling class. It's also the law of some alternative classes, in that sense that you have periods in class struggle where the ruling classes made compromises. Yes, the welfare state is based on different compromises. Yes, it includes the social costs of integration of the working class or the working classes, and to understand that this is very important for that what I said about the accumulation of power and the limits of the accumulation of power. Because deconstructing and destroying the welfare state in the north is also a deconstruction and destroying of the labor power. Yes, the structural labor power, the institutional labor power, the organized labor power. I'll give you an example. In Europe, there are only 23% of the workers members of unions, and in Germany, less than 18%. Less than 18%. So we have two worlds of regulation of the regulation of industrial relations. On the one hand, we have the first world with large, big enterprises, collective bargaining, and so on. Yes, and this is the world of the legal exchange of equivalent, I would say, and it's more than that, because that what are the norms for normality are defined by the welfare state. Yeah, and it's much higher than only the salaries are much higher than only reproduce the costs for the social living. Yes, if you are a worker in the staff of automobile industry in German automobile plants, you earn very well. Yes, high salaries. Yes, but on the other hand, there is a second world with precarious work. Yeah, I give you an example. At the BMW plant in Leipzig, which is one of the the most impressive plants in the world now, we have more than 30% workers. They are temporary agency workers. They do the same job as the staff in the office, at the shop floor, and so on. But with less 20% or 30% salary, you can drop them out whenever you want, and so on. And if you look to the suppliers and go deeper and deeper in the value chain, yes, then you have no works councils, you have no collective bargaining, no agreements, and so on. Yes,
So there you lose the legal form in one way. Not the law, but the contracts and the norms and so on. Yes, and both words are combined. Yes, the plan is very profitable. Yes, because we have these two words inside the value chain. Yes, and I think that's not only Germany; it's all over the world. The management of the capitalist core countries, they learned, for example, from Brazil, from Argentina, from South Africa, and they saw you can combine high-skilled work together with precarious work, and it works. They saw it in South Africa and Argentina, and so on. Yes, and then it came to Europe. Yes, and to Germany. What I would say is class struggle nowadays is a struggle for social rights, and that what I call Landnahme of the social is a legal form for the appropriation of that what I call with great French sociologist Robert Castel, social ownership, social Eigentum, soziales Eigentum. Propriedade social. Yeah, social property. Yeah, it's an appropriation of social property. It's legal. You have a legal form to do this. The temporary agency work is not how to say. I lost my English. Oh, sorry. It's not to say work without rules. You have strong rules, strong law, but the law legalizes this kind of destroying. I think what is perhaps it's will agree. Yes, it's a relation of power inside the law, I would say. Moisés, cadê o Moisés? Bom, prazer que você esteja aqui. Prazer estar discutindo. Eu, infelizmente, compartilho do mundo no qual ele vive. No entanto, Marx é um frequentemente expatriado. Tá? Então, isso aí vai alterando essa dimensão forte do pertencimento eurocêntrico, não apenas a partir da própria luta teórica dele, né, mas também da própria vivência dele, do esquerdo, que é uma sequência de expatriações. E o segundo, seguramente, não é possível pensar que a expansão do capitalismo seja uma expansão homogeneizadora. Se ela é homogeneizadora do ponto de vista das relações objetivas, das relações subjetivas ela é desgraçadamente fragmentadora. E a gente precisa dar conta dessas duas coisas. Não esqueçam que o Marx viveu num mundo em que provavelmente apenas 10% do planeta estava nas cidades. Hoje são 50%, quase lá com os culturalistas, é de que um deles, tem uma brincadeira que eu vou fazer, tem um andinocentrismo. É como se houvesse uma qualidade distinta no mundo andino, que é distinta da qualidade dos outros. O outro, mas essa é uma brincadeira, porque a gente teve um grande debate aqui com o Quirano há pouco tempo atrás, e a gente até ficou brincando disso. Com ele, não era nas costas dele. Um outro é uma suposição de que a América Latina ocuparia uma posição totalmente à margem especial na formação do capitalismo, que teria, portanto, alguma centralidade especial na formação do capitalismo. Acho que não tem nenhuma centralidade especial de ninguém nesse negócio. Tem um ponto desgraçadamente geográfico, pontos geográficos e históricos de emergência e expansão do capitalismo. Uma vez esse negócio posto em marcha, ele vai destroçar, moer, trabalhar com um conjunto dessas relações.
Então, a teoria marxista da dependência deixa eu terminar com a minha posição. A crítica da discussão do eurocentrismo, há um eurocentrismo permanente na expansão do capitalismo. Tá? Porém, o fato de haver um eurocentrismo permanente na expansão do capitalismo não nos autoriza a fazer uma versão inversa do eurocentrismo e a abandonar a totalidade porque eles dizem que são os donos da totalidade ou porque eles são de fato os donos da totalidade. Dane-se que eles sejam de fato os donos da totalidade. Quem produz essa totalidade é a totalidade da massa dos trabalhadores e não da propriedade. Então, portanto, o tempo inteiro essa é uma briga infeliz, porque eles são, não só são eurocentristas, são os donos, impõem, e a gente tem que estar brigando. Mas não brigando como uma coisa de fora e do outro lado. Desgraçadamente não somos. Senão a única coisa que a gente faz é perdoar as nossas burguesias. Que coitadinhas. Né? Então aí, tadinhos, perderam o governo, perderam as empresas, e agora eles vão precisar correr atrás dela para ajudar a salvar elas. Deram golpe na Dilma, entregaram para o Temer, sustentaram a Lava Jato, corromperam tudo e agora a culpa é dos outros. Porque, eu não sei se vocês sabem, para ter corrupção alguém tem que pagar. Tá certo? Não basta o corrompido oferecer o serviço, o outro tem que pagar. É uma situação, tem de tomar muito cuidado com essa análise, voltar a pensar a totalidade da relação à teoria marxista da dependência nasce de maneira brilhante. Não quer dizer que todas as áreas de análise da teoria marxista consigam, de fato, pensar permanentemente essa totalidade. Muitas vezes recortam mais uma parte do eu. Caso da história do Brasil, gente, Rafael, essa é uma questão, eu vou ver se eu consigo fazer isso bem rapidinho. Digamos que tem 3 vertentes principais para explicar o Brasil no mundo, né? O processo histórico brasileiro. Descoberto em Portugal, fez lá as capitanias hereditárias, aquilo era feudalismo, então veio, em sendo o feudalismo, precisava superar o feudalismo por uma revolução democrática burguesa que instaurasse o capitalismo e que, portanto, liberasse o trabalho servil do campo. Estou simplificando barbaramente, mas o texto é brilhante. Aliás, que defende essa tese, o Guimarães, é um texto absoluto, a meu juízo, nenhuma chave teórica que possa dizer assim, tchan que é o interno, tchan que é o externo. Porque a única condição para pensar isso é pensar a imbricação disso. Então, as relações internas são necessariamente condição para compreender a formação das classes dominantes e das classes trabalhadoras aqui, mas a formação dessas classes dominantes e classes trabalhadoras está coligada à forma externa. Tem de trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Eu escrevi há muito tempo um artigo que hoje eu vejo que até seria interessante retomar, mas ele já está tão antigo, que era exatamente sobre isso. A dinâmica do capital não tem fronteira. Mas a dinâmica da vida social sob o capitalismo é o da produção de fronteiras. A historicidade, na verdade, não é nem a dinâmica, a historicidade produzida pelo capital é para além das fronteiras. Mas a dinâmica do processo da luta de classe é para dentro das fronteiras ou é entre fronteiras. É um desafio, todos nós estamos tentando pensar isso. Hoje é uma situação dramática, essa questão que está no Klaus, está nos temas, a inquietação com essa questão. Porque qual é o meu ponto de chegada hoje? A meu juízo, o Brasil hoje é um país capitalista. É capitalista por quê? Porque os capitalistas são poderosos, mas também porque são poderosos. O Brasil é a 8ª economia do mundo.